Buenos días. En esta clase continuaremos nuestra discusión de corrientes eléctricas, en particular su comportamiento en medios materiales. Y el tema que quisiera empezar a discutir es el concepto de resistencia en un medio conductor. Y la idea es la siguiente. Consideren un material conductor que tiene una cierta conductividad, sigma sub c, y geometría conocida. Un ejemplo es el que está acá dibujado. ¿Ya? Es una forma, es arbitraria, sencillamente ahí salió, presenta una cierta simetría, pero en general no tiene por qué ser así. Entre dos puntos del medio material, que puede corresponder a dos planos. ¿Ya? Acá en este dibujo se muestran dos planos, el plano A y el plano B, que limitan al medio material, más allá de su forma. Pueden corresponder a puntos. A puede ser un punto acá en el material, B puede ser un punto en esa posición o en esa posición. Depende de cuál es la pregunta que uno quiere hacer. Entonces, entre dos puntos del material o entre dos planos del material se aplica una cierta diferencia de potencial, delta V. Ella está provista por una fuente de energía externa. Puede ser una batería o algo que cumple un rol similar a ella. ¿Ya? ¿Eso qué significa, esta diferencia de potencial? Que va a haber que el potencial en el punto A es distinto al punto B, y hay por lo tanto una diferencia de potencial entre ellos. ¿Ya? Al existir esa diferencia de potencial, se genera una distribución de campo eléctrico. Aparece un campo eléctrico entre el punto A o el plano A y el plano B. ¿Qué podemos adivinar? ¿Ya? Va a depender explícitamente de la geometría que tenga el medio y dónde están aplicados los puntos, pero supongamos que los campos eléctricos están representados por estas líneas de fuerza rojas que están dibujadas acá. ¿Ok? Entonces, debido a la diferencia de potencial, ¿ya? Va a haber un campo eléctrico que tiene una cierta configuración entre los puntos donde se está aplicando la diferencia de potencial. ¿Ya? Y esa diferencia de potencial se relaciona al campo a través de la definición, por supuesto. La diferencia de potencial la llamamos al potencial en el punto A con respecto al punto B, y por lo tanto, por definición, es menos la integral del punto B al punto A de la integral de línea del campo a lo largo de alguna trayectoria. Da lo mismo cual sea, ya que uno espera que ese campo sea conservativo, por supuesto. Bien, pero como el medio tiene conductividad, es decir, los electrones, hay electrones de conductividad que están débilmente ligados a las estructuras, a los átomos que forman el medio, en presencia del campo eléctrico tienden a ser acelerados, y ya que el campo eléctrico se mantiene por la presencia de la fuente, de esta diferencia de potencial que se mantiene ahí presente, constante, las cargas eléctricas, los portadores de carga, en general tienden a moverse. Entonces, si tienden a moverse, va a haber una densidad de carga, J, ¿cierto? J, el campo eléctrico genera una densidad de carga J, que es la conductividad por el campo eléctrico, que es la ley de Ohm, que vimos en la clase pasada, y por lo tanto hay una corriente que fluye desde A a B, ¿ya? Y la corriente va a ser la integral
¿cierto?, de la densidad de corriente a través de, por un elemento de superficie, ¿en qué límite? ¿En qué rango? En el rango de una superficie elegida de tal manera que contabilice toda la corriente que va desde A a B. La superficie, por supuesto, la puedo elegir de otra forma, la puedo elegir, por ejemplo, un corte en esta dirección, ya, o en esta, da lo mismo, pero no importa cuál sea la forma de la superficie, la cantidad de corriente que pasa a través de la superficie desde A a B es siempre la misma. ¿Ya? Por supuesto, porque lo que sale de este punto o de este plano, todo va a llegar al otro plano. Así que no importa cómo corte esta superficie, la corriente que fluye a través de ella, la corriente neta es la misma. Entonces, observen lo que está ocurriendo. Hay una corriente, hay una diferencia de potencial que es proporcional al campo eléctrico. ¿Cierto? La diferencia de potencial de alguna manera se relaciona con el campo eléctrico. Pero la corriente también se va a relacionar con el mismo campo eléctrico, ya que J es proporcional al campo eléctrico. Así que la corriente también es proporcional al campo eléctrico existente en el medio. Por lo tanto, uno puede observar que existe en este medio, en este conductor, una relación de proporcionalidad entre la diferencia de potencial que aplica entre los puntos A y B y la corriente que circula desde el punto A al punto B. Y la relación de proporcionalidad, la constante proporcionalidad, no debiera depender ni de la corriente que circula, ni de la diferencia potencial que aplico, sino que debiera ser algo que es propio de la estructura que estoy estudiando. Entonces se introduce un concepto nuevo, y es el concepto de resistencia. Y la resistencia mide la relación que se establece entre la diferencia de potencial que yo aplico entre dos puntos a un material y la corriente que circula entre esos dos puntos. ¿Ya? Esa relación se escribe a través de diciendo que la diferencia de potencial es R veces la corriente que circula entre los puntos donde aplico la diferencia de potencial. Y esta relación, que refleja el hecho que la densidad de corriente en el medio es proporcional al campo eléctrico que existe en el medio, esa relación se le conoce normalmente en la literatura como la ley de Ohm. ¿Sí? Nosotros hemos llamado la ley de Ohm, que es la forma más correcta y más general, es la relación entre la densidad de corriente y el campo eléctrico. Pero en la literatura normalmente digamos, se le mira en una dimensión más acotada, ya referida al comportamiento en un medio conductor específico. ¿Ya? Por lo tanto, la diferencia de potencial que yo aplico entre dos puntos del potencial de un conductor, la diferencia de potencial, es igual a la resistencia que presenta el conductor al paso de la corriente para ir de A a B. ¿Ok? Y este es un concepto muy importante porque R es lo que va a caracterizar, por supuesto, y define el comportamiento eléctrico de un medio conductor. Esta resistencia, por supuesto, es independiente de la condición eléctrica a la que tengo conectado el conductor. Depende solo del material conductor, de su conductividad, por supuesto, y de la geometría
que el conductor tiene, o la geometría que existe entre los puntos A y B, donde se aplica la diferencia de potencial. Formalmente, si yo uso la relación para la diferencia de potencial en función del campo eléctrico y la corriente, ¿ya? Formalmente la resistencia la puedo describir como la diferencia de potencial partido por la corriente, que se escribe de esta forma. Arriba aquí tengo la diferencia de potencial entre los puntos A y B, es la integral de A a B, la integral de línea del campo para ir de A a B, dividido por 1 partido por la conductividad del material, por la integral del campo a través de un elemento de superficie, considerando una superficie, la superficie que permite el paso de toda la corriente desde el punto A al punto B. Y esta es la forma general. Observen que R debiera ser independiente de cuál es el campo o la conexión eléctrica, la diferencia de potencial o la corriente, la diferencia de potencial a la que está sometido el material o la corriente que circula por él, ¿ya? Así que a pesar de que uno genera la condición de campo eléctrico, es solo para efectos de hacer el cálculo de la resistencia y después debiera todo eliminarse. La resistencia se mide o tiene unidades de voltaje partido por corriente, es decir, volts partido por ampere. A esa combinación se le llama el ohm, ¿ya? Y la resistencia se expresa en esa unidad ohm, ¿ya? Que es voltaje dividido por ampere. Eso es lo que permite expresar la conductividad en unidades de 1 partido por ohm metro, ¿ya? El símbolo de ohm es el omega mayúscula. Esto fluye de la definición de la resistencia, ¿cierto? Porque si la resistencia se mide en ohm, la conductividad se mide en 1 partido por las dimensiones de la resistencia, y aquí tienen el campo se elimina, y aquí tienen un problema de 1 partido por una longitud. Entonces, las dimensiones de la conductividad son 1 partido por dimensiones de resistencia por dimensiones de longitud. En nuestro sistema internacional de unidades, eso sería 1 partido por ohm metro. Esa es la razón de las unidades que les mostré en la clase pasada. Una aplicación muy importante y muy usual en medios conductores corresponde a lo que uno llama un conductor lineal, ¿ya? Entonces la idea es preguntar cuál es el valor de la resistencia de un conductor lineal que he expresado en este pequeño dibujo que muestro aquí a la derecha. El conductor que estoy definiendo es un conductor de un largo dado, ¿ya? Que tiene una sección dada, ¿ya? Y para efectos prácticos voy a suponer constante. El medio de que está hecho este material conductor es un buen conductor, por ejemplo, un alambre de cobre, ¿ya? Que tiene una cierta conductividad sigma sub c. ¿Ya? Y quiero conocer cuál es la resistencia entre los puntos A y B, a el paso de circulación de corriente, ya sea en un sentido o en otro, ya que la resistencia es un número propio de ese pedazo
de alambre conductor. Este es el caso específico que es de interés y corresponde finalmente a la resistencia de un pedazo de alambre de cobre. Por supuesto, el pedazo de alambre no es estrictamente lineal, es un poco torcido, pero para cualquier efecto práctico esta es una excelente aproximación la que estoy suponiendo, que es un cilindro de material conductor de una sección dada. Veamos cómo lo calculo. La resistencia, recuerden ustedes, aparece en lo que llamamos la ley de Ohm. ¿Ya? Así que si yo aplico una diferencia de potencial, yo puedo calcular la corriente que circula por el conductor, haciendo el cociente, puedo calcular la resistencia, que es equivalente a hacer el cálculo que indiqué acá en forma general. Veamos cómo funciona en este caso. Si yo aplico una diferencia de potencial, ¿ya?, entre los puntos A y B, ¿ya?, para un conductor lineal, que es este material cilíndrico, ¿ya?, va a haber un campo uniforme entre los puntos A y B. Por lo tanto, la diferencia de potencial corresponde a la magnitud de ese campo, ya, por el largo entre la longitud entre el punto A y el punto B. ¿Ya? Y es que corresponde nada más ni nada menos que a esta integral. Eso es la integral desde A a B del campo por la longitud. Y el campo en un material es un material cilíndrico. El campo, si yo aplico una diferencia potencial en esta cara con respecto a esa cara, el campo básicamente es lineal. La distribución del campo eléctrico. Ahora, si la diferencia de potencial que yo aplico entre estas dos caras dependiera del tiempo, y en particular a una frecuencia dada, que es más parecido a lo que uno ve en la realidad cuando uno, por lo menos en la electricidad a la cual uno tiene acceso en sus casas, ¿cierto? Lo que ustedes tienen una diferencia de potencial, que es la que están aplicando a este conductor, un delta V, pero en ese caso es fluctuante en el tiempo, varía armónicamente en el tiempo con una frecuencia de 50 ciclos, ¿cierto?, de 50 Hz. Pero si yo tuviera una diferencia potencial que varía en el tiempo, pero la frecuencia es mucho más alta, en ese caso se produce la distribución del campo eléctrico dentro del conductor varía un poco, tendiendo a irse cercano a la superficie de este cilindro y existir un mínimo de campo eléctrico en la zona central del conductor. Ya, pero eso es un caso un poquito más elaborado, que más adelante, si tenemos tiempo, lo veremos. Pero por ahora, si la diferencia potencial está provista por una pila, es constante en el tiempo, ¿ya?, el campo eléctrico entre las dos caras es constante, por lo tanto, la diferencia potencial es la magnitud del campo por el largo, que es integral. Ahora, si yo conozco el campo, va a haber una corriente en la misma dirección, la corriente es proporcional al campo, ¿ya? Por lo tanto, no tengo que calcular esa integral, ¿ya?, que es la integral del campo, ahora a través de una sección. Y elijo una sección paralela a los extremos A o al extremo B. Y como el campo es uniforme, esta integral es muy simple, ya es la magnitud del campo por el tamaño de la sección del cable. Por lo tanto, la corriente que pasa por este conductor, una vez que yo aplico una diferencia de potencial entre estos dos puntos, ya va a ser la conductividad por el campo por la
magnitud de la sección del cable. Haciendo el cociente entre la diferencia potencial y la corriente, yo obtengo la resistencia de ese cable. Y el resultado es un resultado muy conocido e importante. Es la longitud del cable dividido por la conductividad del medio y dividido por la sección del cable. Recuerden que la conductividad era el recíproco de la resistividad, digamos que son descripciones alternativas del mismo fenómeno, así que la resistividad lo puedo la resistencia la puedo describir como el coeficiente de resistividad del medio, que es uno, que es el recíproco de la conductividad, por el largo dividido por la sección. Y se expresa, por supuesto, en ohms. ¿Qué es lo interesante de este resultado? Para que poco quede en la memoria. Si el medio es muy buen conductor y se acerca a un conductor perfecto, ¿ya? La conductividad es infinita, se acerca, es muy grande. O la resistividad del medio es muy pequeña. Eso significa que la resistencia que opone este conductor al paso de la corriente tiende a anularse. La resistencia es mínima, por lo tanto, cuesta bastante poca energía hacer circular una corriente entre el punto A y el punto B. En el caso general va a depender del valor de la conductividad, la calidad del alambre conductor que tengo a disposición. Ahora, la resistencia aumenta con el largo del conductor. Para que tengan claro, en la medida que ustedes tengan que hacer una alimentación eléctrica, o sea, llegar con un cable eléctrico de un punto A un punto B, ¿ya? Cuanto más largo es el cable que necesitan tender, mayor es la resistencia. Si mayor es la resistencia, van a aumentar las pérdidas en el cable, pérdidas por energía. Lo voy a discutir a continuación. ¿Ya? Y eso significa, tiene un mayor costo para ustedes, porque tengo que proveer una cantidad de energía mayor para poder hacer circular una corriente por un cable muy, muy largo. ¿De acuerdo? Que es, por ejemplo más clásico, es el problema, y a lo mejor lo han escuchado, es el problema de la transmisión de grandes bloques de energía eléctrica por las vías a través del tendido eléctrico de alta tensión, esas torres grandes que se ven a lo largo de los caminos normalmente cercanos a la cordillera, donde se transmiten desde centrales. Hoy en día se empieza a transmitir desde el norte hacia el centro, o también de la zona sur, de grandes centrales de energía, muchas veces centrales hidroeléctricas, y uno transmite bloques de energía a donde están los lugares de consumo, que es una ventaja transmitir, por ejemplo, energía generada por una fuente renovable como el agua, cuando existe, pero en el sur todavía existe, pero tiene el costo que normalmente la distancia a la cual se encuentran estas fuentes de energía son muy lejanas de los centros de consumo de energía. Por lo tanto, hay una cantidad de pérdida ya de energía desde la generación hasta el punto de consumo que puede ser considerable. Esos son los problemas típicos que ocurren. Por otra parte, también la resistencia depende de la sección del cable. Y si ustedes disminuyen la sección, tienden a hacer un cable más liviano, ya disminuyendo la sección, lo cual también es importante, ¿ya?
la resistencia del cable aumenta. ¿Ya? Y se tiende a oponer al paso de la corriente. Y esa es la razón por la cual, si ustedes tratan de hacer pasar un gran bloque, una gran corriente por un cable, por un alambre que es muy, muy finito, el alambre termina quemándose, porque disipa la resistencia aumenta y no es capaz de generar la portabilidad de la carga a través del conductor. Así que esos son las dos variables que normalmente se manejan desde el punto de vista de geometría. Y observen aquí esta relación L sobre S, el largo dividido por la sección, tiene que ver con la geometría del cable, y la resistividad o la conductividad tiene que ver con el tipo de material que estoy usando para hacer el cable. Y eso define totalmente la resistencia de ese conductor a la transmisión de una corriente eléctrica cuando aplico una cierta diferencia de potencial a él. Un elemento adicional interesante también es que la resistencia en general no es constante, varía linealmente, bastante linealmente con la temperatura, ¿ya? A la que está el material conductor. Por ejemplo, en la medida que la temperatura del conductor de este alambre aumenta, la resistencia también va aumentando. ¿Ya? Y la pregunta es ¿por qué aumenta? ¿Por qué esta dependencia con la temperatura? Bueno, la razón tiene que ver con la estructura de lo que significa un medio material. Los portadores de carga, para generar una corriente, tienen que moverse a través del medio. Moverse a través del medio significa desplazarse a través de la red cristalina que forma parte del material. Por lo tanto, estos portadores de carga, a pesar que están sintiendo una fuerza debido al campo eléctrico que se aplica sobre ellos, ellos van chocando con otros elementos de carga o elementos que son parte de la red cristalina, que forma el material. Por lo tanto, por choque en el medio, los portadores de carga van perdiendo energía. Ya pierden parte de su energía cinética y se la traspasan por medio de interacciones, por choques a parte de la red. Pero el traspaso de energía significa que la red adquiere energía y por lo tanto, entre comillas, se calienta un poco, aumenta su temperatura, empieza a vibrar la red, ya, o a adquirir mayor movimiento, y son portadores de carga que están menos ligados. Eso significa que ese traspaso, esa pérdida de energía de los portadores de carga está traspasada a la red y la red aumenta entonces la cantidad de energía que tiene y ese aumento se manifiesta en forma de calor. Por eso que la temperatura de la red y por lo tanto del material es la que está aumentando. ¿Ya? Para darles una idea, tengo aquí un gráfico que encontré interesante, que grafica la resistividad. Recuerden que la resistencia es proporcional a la resistividad, ¿ya? Y está en unidades de 10 elevado a menos 8 ohm metro. ¿Ya? Se elige esa unidad para que en esta escala los números salgan razonables. Y ustedes tienen acá abajo la plata, el verde, y tienen acá arriba el zinc. Este es zinc. ¿Ya? Oro es rojo. Cobre está aquí azul. Observen que depende del tipo de material, unos aumentan más o menos su resistencia con la temperatura. Por ejemplo, la temperatura está en grados Kelvin, y eso es interesante.
Temperatura ambiente son 273 grados Kelvin, está por aquí. Esa es temperatura ambiente. Así que ese es el valor de la resistividad que necesito para conocer es en este rango, para conocer la resistencia de un objeto, de un alambre, a temperatura ambiente, en este rango, entre 0 y 30 grados centígrados, o del orden de 300 grados Kelvin. Pero si yo aumento en 100, 200 grados la temperatura, pongo esto, este alambre así, no sé, se calienta, en ciertos medios la resistividad aumenta, pero aumenta poco. Aumenta, pero en otros es mucho más sensible a los cambios de temperatura. ¿Ya? Así que la resistencia en principio no es constante. Y en cuanto aumenta, observen ustedes que, por ejemplo, en un conductor regular, así tipo zinc, aumenta de un valor 6 a un valor 12, cuando la temperatura aumenta como 200 o 250 grados. Ese tipo de relación. Sin embargo, en cobre es mucho más estable porque aumenta poquito. Bueno, no es tan poquito. O sea, no es tan poquito, aumenta factor un 50%. Ya al aumentar en 200 grados la temperatura. Lo que también es interesante es que la resistividad o la resistencia del medio disminuye a medida que la temperatura empieza a disminuir en el conductor. Observen que viene hacia abajo. Es decir, si ustedes ponen el pedazo de alambre, hacen pasar una corriente, pero lo tienen adentro de un freezer, qué sé yo, a menos 30 grados, menos 50 grados, ya estarían por aquí en esta zona. Se empiezan a bajar con respecto a la temperatura ambiente. Entonces la resistencia que ofrece el medio material es un poquito menor, es más fácil. Hay menos pérdidas para pasar la misma corriente por el medio. Lo interesante es que, y esto ya es conocido, es que hay algunos materiales, ya no son materiales así usuales que uno conozca, como el cobre o cualquiera de estos, el oro, la plata, el zinc, sino materiales que tienen estructuras cristalinas, con una composición química bien particular, donde los cuales la resistividad tiende a desaparecer cuando la temperatura baja considerablemente y se acerca al cero absoluto. O sea, es decir, cuando la temperatura de ese conductor está más bien cercana a unos muy pocos grados Kelvin. Ya. Recuerden que 0 grados Kelvin es menos 273 grados Celsius aproximadamente. Ya. Esos materiales, cuando están en esa situación, se llaman materiales superconductores. ¿Y cuál es la gracia, por supuesto? Un material superconductor sería un material que tiene básicamente cero resistencia. Por lo tanto, es muy fácil transmitir corrientes a través de ese material. Y en particular, las pérdidas energéticas que existen en un material de esas características cuando circula una corriente también son mínimas. De ahí un poco el interés y la importancia, sobre todo tecnológica, que tienen los materiales superconductores. Ahora, a pesar de estas enormes bondades, no hay, y a pesar que ya hace 20, más 30 o más años que se conoce el fenómeno, no se ha logrado tener una tecnología que haga uso directo y eficiente de estos materiales superconductores. Tiene que ver con que darle forma física a estos materiales no es muy simple hacerlo en forma industrial y masiva. A través del tiempo la gente ha aprendido muchísimo
construir materiales superconductores, y hoy día funcionan, hay materiales superconductores que funcionan a temperaturas que se dice altas con respecto a el cero absoluto o a pocos grados Kelvin. Hay materiales que funcionan alrededor, en un rango variado, pero 100, 120 grados Kelvin. Y eso significa del orden de menos 150 grados Celsius. Y eso que parece una temperatura complicada, no lo es tanto porque hay materiales que, por ejemplo, el nitrógeno líquido, que tiene temperaturas, que es obtenible incluso comercialmente. Nitrógeno líquido tiene una temperatura del orden de cercano a menos 100 grados Celsius. ¿Ya? Así que son temperaturas que industrialmente se pueden obtener y uno podría funcionar con ellas. Esto ha ido progresando y leía hace poco tiempo que hoy en día se han obtenido materiales superconductores a temperatura ambiente. ¿Ya? Y esto que está azul, tóquenlo, márquenlo en el apunte porque los va a llevar a un enlace que es un pequeño artículo y que cuenta de qué se trata estos materiales superconductores que funcionan a temperatura ambiente, que es en sí un avance bien espectacular. El pequeño detalle es que funcionan bajo altas presiones. ¿Ya? Y en particular en ese experimento que se explicaba, que es muy reciente del año pasado, digamos, los experimentos, y se lograba la superconductividad del medio material a 270 gigapascal. Y eso es bastante, una muy buena presión. Por ejemplo, una atmósfera de presión, que es del orden de lo que uno siente aquí en, digamos, en la superficie de la Tierra. Recuerden que es del orden de 100.000, cercano a un poquito más de 100.000 pascales, o sea, 0,1 megapascal. O sea que estamos hablando de presiones que son considerablemente mayores que las presiones que por lo menos uno conoce así, o uno siente, que uno percibe biológicamente. Así que es todo un tema digamos, que todavía sigue presente. El gran desafío que tiene lograr medios materiales que operen en esta zona, en zonas de baja resistividad, lo vamos a ver a continuación, casi a continuación, es que uno disminuye pérdidas de energía en cualquier sistema que tiene esas características. Por lo tanto, puede tener todo un desarrollo industrial, elementos eléctricos de dimensiones mucho más reducidas que las que existen actualmente y mucho más eficientes. No sé, por ejemplo, un motor eléctrico en una industria que son artefactos, un motor de una potencia ya importante, son pedazos de material, de fierro que puede pesar, o sea, algunas toneladas. Si todo se pudiera construir de materiales superconductores, las dimensiones para lograr las mismas potencias, las dimensiones de esos motores eléctricos se reducirían considerablemente. Y hay así una multiplicación de efectos en toda área eléctrica que tendría el uso de los superconductores. Sin embargo, la naturaleza ha sido bien reacia a revelar cuáles son los misterios que pudiera hacer muy eficiente el uso de los superconductores.
Se los menciono porque son esos temas generales que de repente afloran. Creo que algún día va a generar un cambio importante en un poco el tipo de entorno en que vivimos. Otro elemento, hablando de resistencias, son métodos simplificatorios de cómo uno maneja distintos conductores cuando tiene que conectar unos con otros. Primero, mencionar que las resistencias eléctricas, que corresponde a dispositivos, que puede corresponder a un material, a un material conductor, como un alambre, pero también hay otras resistencias que se construyen con materiales específicos, y están dimensionadas a valores muy específicos para dimensionar el comportamiento de corrientes en un circuito eléctrico. Juegan un rol muy importante, son muy diversas. Ahora, genéricamente esta es la idea que uno tiene de una resistencia. La idea es un pedazo de material que tiene una geometría y tiene propiedades como la resistividad o la conductividad, ¿no es cierto? Cuando uno habla de una resistencia, tiene en mente este dispositivo físico. Ya, es algo de esas características. Normalmente se le representa por este símbolo. Eso representa una resistencia, y el valor R representa una combinación justamente de la geometría que tiene la resistencia y del tipo de material que forma parte, que hace la resistencia. ¿Bien? Así que normalmente uno, cuando habla, salvo que explícitamente se pide calcular el valor de la resistencia en función de los parámetros del objeto, lo que se identifica y se especifica es el valor de la resistencia final, y se le representa de esta forma. Así que para que tengan en la imaginación que cuando aparece este símbolo, lo que está es un elemento físico muy real, un dispositivo. Bien, y lo menciono porque después voy a seguir trabajando con estas resistencias, ¿cierto? Aunque siempre estoy pensando que en realidad tengo un dispositivo físico de esa forma. Ahora, hay formas de conectar resistencia. Hay dos formas que son clásicas, y yo les voy a dejar a ustedes la tarea de demostrarla. Y la resistencia se pueden conectar en dos formas, por lo menos son dos formas en que se simplifica el comportamiento de esa resistencia. Hay una forma de conectar resistencias que se llama resistencias en serie. ¿Qué significa eso? Es tomar un elemento de esta forma y poner poner otro elemento acá, otro cilindro y otro cilindro, uno después de otro. Es como está dibujado aquí. Una resistencia, después otra resistencia, varias resistencias y finalmente una resistencia N. La gracia de la conexión en serie es que la misma corriente, si yo aplico aquí una diferencia de potencial entre los dos puntos extremos, hay una diferencia de potencial entre esos dos puntos, un delta V, pero una misma corriente pasa por toda la resistencia. Empieza a pasar una corriente aquí, pero como está conectada en serie, la misma corriente pasa por toda la resistencia. Ahora, ese conjunto de resistencias conectadas en serie puede ser reemplazada por lo que uno llama una resistencia equivalente entre estos dos puntos a el conjunto de resistencias conectadas en serie. Es decir, si yo aplico la misma diferencia de potencial que aplico entre estos dos puntos, la aplico después entre estos dos puntos, la corriente que va a circular por aquí es la misma corriente que circula por todas estas N resistencias. La pregunta es, ¿cuánto vale la resistencia equivalente?
¿ya? Y el resultado es muy simple, la resistencia equivalente es la suma de la resistencia. Y tiene esta característica que la resistencia equivalente que reemplaza, ¿cierto? Que reemplaza el conjunto de resistencias, es siempre, la resistencia equivalente es siempre mayor, tiene un valor más grande que la mayor de estas resistencias, de la 1 a la n. ¿Ya? Si la resistencia R2, por ejemplo, es la más grande, es, digamos, 100 ohms, y todas las demás tienen otros valores más pequeñitos, bueno, la resistencia equivalente siempre es mayor que la mayor de las resistencias que se conectan en serie. ¿Ya? Eso es para que uno intuitivamente conectar resistencias en serie significa que la resistencia equivalente es mayor que la mayor de la resistencia que estoy conectando en serie. Otra forma de conectar las mismas resistencias es la conexión en paralelo, que se llama, conectar con resistencias en paralelo. ¿Y en qué consiste? Es conectar la resistencia de tal manera que cada resistencia esté sometida a la misma diferencia de potencial y circule distintas corrientes por cada resistencia. Es decir, yo tengo una resistencia R1, tengo una resistencia R2, acá hay una resistencia RX, y la última es la RN. Todos estos puntos están conectados al mismo potencial, y todos estos puntos están conectados al mismo potencial. Por lo tanto, si yo aplico una diferencia de potencial entre esos dos puntos, delta V, observen que la diferencia, el mismo delta V se aplica a cada resistencia, pero la corriente que circula por cada una de ellas, que va a ser la diferencia de potencial aplicada, dividido por R1, dividido por R2, etc., las corrientes son distintas. La corriente que pasa por aquí, la corriente que pasa por acá, son todas distintas. ¿Ya? Entonces la pregunta que uno se hace, si yo aplico la misma diferencia de potencial aquí, la aplico a estos dos puntos, delta V, ¿ya? ¿Cuál es el valor de la resistencia equivalente que me reemplaza a todas estas resistencias conectadas en paralelo, de tal manera que la corriente que fluye por aquí, perdón, la corriente que entra por aquí y sale por acá, sea la misma corriente y que entra por aquí y sale por acá. ¿Ya? O sea, como todas estas resistencias conectadas en paralelo al mismo potencial, sometidas al mismo potencial, son reemplazadas por una sola resistencia que haga la misma pega. Y demuestren, usando exactamente el concepto que les estoy explicando, demuestre que esa resistencia equivalente se calcula de esta forma. El recíproco de la resistencia equivalente es igual a la suma de los recíprocos de todas las resistencias conectadas en paralelo. Y esto es muy interesante porque en este caso la resistencia equivalente es menor que la resistencia más pequeña que uno está conectando en paralelo. Ya, si R2 en este caso es la más pequeña de todas las resistencias que tengo aquí, la resistencia equivalente va a ser siempre menor que la menor de ellas, en este caso sería R2. ¿Ya? Por lo tanto, la resistencia equivalente es más pequeñita que la menor de cada una de estas resistencias que tengo en este lote. Y esto simplifica la vida porque hay problemas. A ver,
imagínense un problema de este tipo. Aquí se lo voy a dibujar. Un conductor. Imagínense un conductor aquí. Ya. Pero está hecho de dos medios materiales. Tiene una conductividad 1 aquí y una conductividad 2. Una conductividad 1 en esta zona y una conductividad 2 acá. Y tiene un largo L1 en esta parte y un largo L2 en esto. Es un pedazo de cobre, por decir, y está soldado a un pedazo de alambre de oro. ¿Ya? Entonces son ambos conductores, las conductividades son distintas. ¿Ya? Y este pedazo, este alambre compuesto, ¿ya? Se puede reemplazar por el efecto de algo que físicamente no existe, pero tiene el mismo comportamiento de una resistencia equivalente. Y este corresponde a tener dos resistencias conectadas en serie. Si yo aplico aquí una diferencia potencial entre estos dos puntos, si aplico entre ese punto y este punto una diferencia de potencial, por ejemplo, ese está potencial B y esto está tierra, ya hay una diferencia de potencial, va a circular una corriente hacia abajo, ya, y lo que tengo aquí es la misma corriente que pasa por los dos conductores que están soldados acá. Por lo tanto, son dos conductores en serie. ¿Cómo calculo la resistencia equivalente? Bueno, calculo la resistencia de un conductor lineal, la resistencia del otro conductor lineal, y la sumo. Más que hacer toda la teoría, determinar los campos, calcular las densidades de corriente, etc. Que también se puede hacer así, por supuesto. Pero en forma económica se aplica directamente. Ahí tienen caso de dos resistencias en serie. Hay otros casos, por ejemplo, que si ustedes tienen algo así como, se lo voy a dibujar acá, imagínense un medio, ya, aquí tienen dos conductores, dos placas conductoras, como una especie de condensador, que tiene un medio 1 y un medio 2 acá. Ya, son distintos medios. Ya. Y ustedes conectan aquí una diferencia de potencial entre estos dos puntos y tratan que circule una corriente a través de ese medio. Bueno, en este caso, como la diferencia de potencial entre las dos placas ya es la misma para ambos medios, sería el caso de dos resistencias que están puestas en paralelo. ¿Sí? Pero cada una se calcula como un conductor lineal y esos resultados se ponen en paralelo usando esta otra expresión. Este ejemplo tiene que ver con eso. Este ejemplo tiene que ver con resistencias en serie. Y así hay varias combinaciones que uno puede ir explicando. Ahora, para que se entretengan y vean, una vez que lean estas cosas, si los conceptos están funcionando bien, les estoy dejando un ejemplo aquí para que ustedes lo resuelvan. Imagínense que tienen 12 resistencias. Estos son, en el fondo, piénsenlo, son 12 alambres de cobre, todos del mismo largo, y están soldados ya formando las aristas de un cubo. ¿Ya? O sea, es un cubo hecho con alambres de cobre. ¿Ya? O sea, entonces cada arista la puedo representar por una resistencia R, y son todas iguales. ¿De acuerdo? Todas las resistencias son iguales, perfecto. Entonces toman, por ejemplo, dos puntos opuestos.
dos puntos que corresponden a esquinas opuestas del cubo que se formó. ¿Ya? El punto A, que es una arista, y acá tengo la otra que está en la diagonal opuesta. Y la pregunta es, si yo aquí coloco una diferencia de potencial, ¿ya? Y hago circular una corriente aquí, ¿ya? ¿Qué resistencia equivalente es la que está viendo esa fuente que yo apliqué entre estos dos puntos? ¿Ya? Esa es la resistencia que estoy buscando. ¿De acuerdo? Ahora, este ejemplo lo puse específicamente porque la solución requiere más pensar que llegar y aplicar una formulita. En particular, no piensen un poco y traten de aplicar las expresiones, estas conexiones serie-paralelo que discutimos previamente. Y traten de determinar qué está en serie o qué está en paralelo con qué. Y en realidad aquí no funciona esa forma de conectar la resistencia, o sea, no hay una fórmula, no hay una formulita a priori que usar. Por lo tanto, hay que tratar de usar la definición de resistencia y tratar de determinar cuánto vale. Básicamente, este es una fracción de R. ¿Ya? El resultado es, por supuesto, es una fracción de R. Lo que me interesa es conocer cuál es ese número. Bueno, eso se los dejo así como entretención. Hay varios ejemplos de conexiones de resistencia que son más bien como un artefacto un poco de lógica, tratar de determinar cuáles son las resistencias equivalentes que la aplicación de fórmulas muy complicadas. En la colección de problemas que ustedes tienen hay un problema también de una especie de escalera hecha con resistencia, pero una escalera que es muy larga. Entonces la pregunta entre dos puntos es calcular una resistencia equivalente. Se los recomiendo, es un bonito problema. Bien. Otro ejemplo para que un poco practiquen un poco los conceptos que hemos estado discutiendo es el siguiente. Piensen en dos esferas conductoras concéntricas. Las esferas son son las de material oscuro, o sea, plomo, el plomo oscuro. Tengo una resistencia, tengo una esfera conductora, una bolita de conductora perfecta, un ideal, así. O sea, muy excelente conductor, ideal. Y tiene acá afuera, está rodeada por un casquete conductor también. ¿De acuerdo? Y entre medio tengo un medio material de conductividad sigma sub c. ¿De acuerdo? O sea, tiene capacidad conductora este medio material. ¿Ya? Entonces la pregunta que yo hago, y no hay nada más, si esto es un dispositivo. La pregunta, ¿cuál es la resistencia? ¿Cuál es la resistencia de esta esfera la resistencia que existe entre la esfera conductora interior y el casquete exterior? ¿Ok? La pregunta, primero, tengan siempre físicamente por qué tiene sentido la pregunta. Y la razón es la siguiente. Si yo aplico una diferencia de potencial entre este conductor y el exterior, si aplico, ¿cierto?, una diferencia de potencial entre estos dos, delta V, va a generarse un campo eléctrico radial aquí.
como lo vieron en electrostática. Y si hay un campo eléctrico y el medio tiene conductividad, va a haber una corriente. Fluye corriente. ¿De acuerdo? Entonces, la batería hace que la corriente circule, puede circular de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, dependiendo de las polaridades de la batería. Qué extremo positivo se conecta con qué conductor. Pero da lo mismo desde el punto de vista de la resistencia, porque igual digamos, se genera esta corriente y hay una resistencia que trata de impedir que circule la corriente. Entonces, lo que quiero calcular es, por supuesto, la resistencia entre los dos conductores. Bien, observen que no doy ningún dato eléctrico, pero ustedes tienen que recordar siempre las definiciones que están asociadas a estos conceptos, así como discutimos en el pasado el concepto de capacidad. Y la resistencia, uno recuerda que es una diferencia potencial entre dos puntos dividido por la corriente que circula entre esos dos puntos. En este caso es la diferencia de potencial entre estos dos conductores, el interno y el externo. El interno y el externo. Y la corriente que pasa desde un conductor hacia el otro. La corriente neta, no la densidad de corriente, la corriente neta que pasa de un conductor hacia el otro. ¿De acuerdo? Esa es la definición de resistencia, y eso debería dar un resultado que son números independientes de la conexión eléctrica. Pero para hacer los cálculos, uno supone una conexión eléctrica, que después al final debiera desaparecer, si todo está bien hecho. Entonces eso es lo que voy a hacer acá. La lógica se sigue siempre. Primero, supongo que, por ejemplo, que la esfera interior tiene un potencial V y el casquete externo está conectado a tierra. Pero esto es una suposición, que adentro hay un potencial V, que este conductor, todo él está a un potencial V, y el de afuera está a potencial 0, es decir, está conectado a tierra. Si eso ocurre, va a haber un campo eléctrico entre ambos conductores, que va a ser un campo radial, y eso es conocido. Y ese cálculo ya lo saben hacer, y lo hemos hecho. ¿Ya? Y si ustedes hacen, aquí le puse su conocimiento de electrostática, uno calcula ese campo, y el resultado es este, básicamente un campo que disminuye con la distancia, con uno partido por la coordenada R, ¿ya? Por V. Aquí no hay una carga, pero en lugar de la carga está el potencial jugando el rol de una carga. Por supuesto que este resultado vale para R mayor que A y menor que B. Es el valor del campo en esa zona, donde está el medio material. Conociendo el campo, puedo conocer la densidad de corriente, ¿ya? Que fluye de un conductor desde el interior al exterior. ¿Ya? Y por lo tanto, si conozco la densidad de corriente, puedo conocer la corriente, para calcular la corriente total que fluye de este conductor a este otro. Tomo una esfera de un radio dado cualquiera, arbitrario, porque es la misma corriente. Tome la esfera de este radio, o la tome de un radio más grande, o la tome de un radio más chico, o de una forma que no sea una superficie, con tal que sea una superficie cerrada, aunque sea deformada, pero en la medida que encierre a la carga, todo el movimiento de carga que sale del conductor interior tiene que ir al exterior. Así que la corriente neta es la corriente que pasa a cualquier superficie cerrada que encierre el conductor interior.
Entonces elijo una superficie que es una esfera de radio arbitrario R. J sobre esta superficie, porque lo que tengo que calcular es el flujo a través de una superficie de radio R. Pero J es proporcional al campo, y el campo en este punto de radio R depende 1 sobre R cuadrado. El R cuadrado se simplifica con un R cuadrado que tiene el elemento de superficie. Esta integral es directa de hacer. Y la corriente neta es esto que indico acá. Con lo cual, observen que si tomo la diferencia potencial, que en este caso es V, dividido por la corriente, me debiera dar el valor de la resistencia. La resistencia es V partido por la corriente que circula desde el interior al exterior, y es este número. Es 1 partido por la conductividad, y el resto es el factor geométrico, que en este caso, observen que 1 partido por la conductividad tiene el mismo comportamiento del conductor lineal, del alambre lineal que vimos hace poco. Y el resto reemplaza al L partido por la sección que había en el conductor lineal. L dividido por la sección. Y el factor geométrico es distinto, las dimensiones son las correctas, pero por supuesto que son distintos. O sea, no son tan distintos. Observen que B menos A es esta distancia, es la distancia radial, es la longitud del medio, y 4 pi por, no es por A cuadrado ni por B cuadrado, sino que es 4 pi a B, es la dimensión de una superficie media. Así que tiene la misma estructura, siempre 1 partido por la conductividad, una longitud dividido por una superficie. Y sería la resistencia que hay en este caso. ¿Okay? Ahora, ya que estoy viendo este problema, les menciono lo siguiente. Este medio también podría tener una permitividad épsilon. También podría tener propiedades dieléctricas, así como tiene propiedades conductivas a través de la conductividad sigma sub c. Tiene propiedades dieléctricas a través de la constante dieléctrica epsilon sub r, que la llamábamos que es la constante, la permitividad relativa, o epsilon. Entonces, también les podría preguntar que calcularan para este dispositivo la capacidad. ¿Ya? Y la capacidad es, aplicada a una diferencia potencial, la capacidad se calcula como Q partido por la diferencia potencial. Entonces lo que tienen que calcular aquí, como la diferencia potencial la conocen, lo que tienen que calcular es la carga. Pero la carga la conocen porque conocen el campo entre medio. Y el campo justo en la superficie es proporcional a la densidad de carga en la superficie. Si multiplican por la superficie interior, tienen la carga. O sea que es directo esto. También. Entonces tienen 2 números, que son los que en general caracterizan a ese dispositivo. Y los números son la capacidad y su resistencia. ¿Ya? Y lo que les pido es que combinen, multipliquen la capacidad que obtengan por la resistencia que está acá y compárenla con una constante temporal que era un tiempo de relajación característico de un medio que tiene propiedades dieléctricas y conductivas. ¿Ya? En otras palabras, compárenla con ese periodo, con ese tiempo. Y les va a sorprender el resultado. ¿Ya? Que el producto de la corriente, de la capacidad por la resistencia, se relaciona con ese tiempo de relajación. Es decir, si yo coloco una carga en este conductor, le doy una carga al conductor, ¿ya? El conductor no permanece cargado porque el medio es capaz de conducir, entonces va a haber una corriente que empieza a fluir, ¿ya? Y
y decae la carga en el conductor, desaparece y ya va a aparecer en el conductor exterior. ¿Ya? Y el tiempo, cómo evoluciona en el tiempo, es una exponencial dominada por el tiempo de relajación. Y ese tiempo de relajación tiene que ver con el producto de la capacidad y la resistencia que tiene el dispositivo. Y eso es muy curioso, se puede demostrar en general que cualquier dispositivo con que tiene características capacitivas y resistivas tiene una constante relajación que se relaciona con ese producto de la capacidad poder. Bien, algo que he estado siempre mencionando, pero nunca lo he cuantificado, es el siguiente efecto. Cuando yo trato de hacer circular una corriente por un medio, he manifestado desde el primer momento que empecé a estudiar corrientes eléctricas la necesidad de tener una fuente de energía externa. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque los portadores de carga tienden a perder su energía de movimiento, su energía cinética en el medio. Así que si yo no tengo una fuente de energía externa que mantenga un campo eléctrico que los mantenga acelerados, la corriente tendería a desaparecer. ¿Ya? Ahora, esa energía que van perdiendo los portadores de carga, producto de su interacción con la red cristalina en el medio, se refleja en calor del material. ¿Ya? Y eso, la medida de esa energía disipada en el medio es lo que se llama el efecto Joule. ¿Y por qué es importante? Porque es la energía que yo tengo que tener disponible en la fuente externa para poder mantener la corriente circulando. ¿De acuerdo? De ahí la importancia de poder cuantificar ese efecto. ¿Ya? El efecto Joule, ¿cierto? Entonces es una medida de esta energía disipada en forma de calor en un conducto. Y como es una energía que se disipa para mantener la circulación o el sistema o una corriente circulando, esa energía tiene que estar siendo provista en forma constante por una cantidad en la medida que se disipa, la tengo que proveer. ¿Ya? Así que es muy importante porque lo que se disipa, yo tengo que tener una fuente que sea capaz de proveer esa energía, si no, el fenómeno de conducción desaparece. Por supuesto, ustedes, concepto más usual o medida de un efecto Joule, bueno, se manifiesta casi en todo, ¿no? Qué sé yo, una estufa eléctrica, ¿cierto? El calor que ustedes reciben, ese calor está siendo disipado por el mecanismo que genera la radiación en la estufa eléctrica. Y ese es básicamente un problema de efecto Joule, que ustedes aprovechen en forma de calor. Pero alguien tiene que proveer. Y quien lo provee son las fuentes la fuente de energía externa, que son finalmente los generadores de electricidad en alguna parte del país, que son los que están generando esa energía para que ustedes sean capaces de usarla en forma de calor. Y eso es lo que finalmente lo que está asociado al costo de esa energía. Pero también qué sé yo, era muy claro en las antiguas ampolletas, las que tenían un filamento, porque ahí ustedes veían un pequeño alambrito que se ponía incandescente cuando circulaba una corriente. ¿Ya? Pero además, más allá de la luz, generaba calor. ¿Ya? Y eso es efecto. Ese efecto, el calor que generaba es lo que llamábamos el efecto Joule. Por eso que las ampolletas, depende de cuánto calor generen, están especificadas por una cierta energía por unidad de tiempo que ellos disipan. ¿Ok? Así que, y los motores eléctricos,
todo lo que se caliente producto de la acción eléctrica es básicamente efecto Joule, ¿ya? Y por lo tanto se requiere energía adicional que hay que estar continuamente suministrando, y eso es lo que tiene el costo de estar haciendo funcionar eléctricamente cualquier sistema. Hagamos una estimación de cómo se calcula esa energía disipada del efecto Joule. Imagínense el mismo conductor clásico ya que tenemos, que está conectado. Ahora explícitamente les dibujé aquí un dispositivo que en el fondo representa una batería, es como una pila, ¿ya? Una pila que tiene un borne positivo y otro negativo, ¿ya? Que genera una diferencia potencial delta V, que está aplicada al punto A y al punto B, o sea, el potencial V sub A menos V sub delta V es V sub A menos V sub B, ¿ya? Y si el potencial en el punto A es mayor relativo al punto B, va a haber un campo eléctrico que va de A a B, y por lo tanto va a haber una corriente que circula del punto A al punto B. Eso es esquemáticamente lo que está sucediendo. Entonces, calculemos qué trabajo, el trabajo infinitesimal que tiene que realizar la fuente, ¿ya?, para transportar un elemento de carga delta Q desde el punto A al punto B. Porque si no lo realiza la fuente, ya la carga que tengo en el punto A no se mueve al punto B, nadie la lleva, no hay una fuerza que trabaje para llevarla del punto A al punto B. Así que ese trabajo que provee la fuente va a corresponder a el mover una carga infinitesimal delta Q desde el punto A al punto B. Y ese trabajo realizado va a ser el valor de la carga infinitesimal por la diferencia de potencial que tengo aplicada. Y que mantengo constante, por supuesto. Ahora, por unidad de tiempo, ¿ya? ¿Cuánto trabajo tengo que realizar ahora por unidad de tiempo? Bueno, que corresponde, ¿cierto?, ese trabajo que tengo que estar entregándole, tengo que continuar entregándole en el tiempo, lo tengo que hacer porque si no, la carga delta Q va a tender a pararse por su disipación de la energía cinética que tiene en el medio, ¿ya? Y ese es el efecto Joule. Por lo tanto, la energía que disipa el conductor va a ser el trabajo que realiza la fuente, ¿ya?, por unidad de tiempo, en el límite que delta T tiende a cero. Pero eso por definición es la potencia, ¿ya? Es la energía por unidad de tiempo que está disipando el conductor, ¿ya? Y si yo reemplazo aquí delta W dividido por delta T, lo reemplazo por delta Q, esto es equivalente a delta V por el límite de delta Q dividido por delta T, que es la corriente. Por lo tanto, la potencia, es decir, la energía por unidad de tiempo disipada en calor o el efecto Joule que ocurre en el conductor, va a ser igual a la corriente que circula por el conductor por la diferencia potencial a la cual está, la diferencia potencial que está aplicada al conductor. ¿Bien? Así que es muy simple. Muy simple. Esta es la cantidad de energía que disipa el conductor cuando uno aplica una diferencia de potencial delta V y circula una corriente I por él. En un conductor lineal, la diferencia de potencial en este conductor ya es igual a la resistencia del conductor por la corriente que circula por él. Por lo tanto, la potencia disipada por efecto Joule en un conductor equivalentemente se puede escribir como la resistencia por la corriente al cuadrado o la diferencia de potencial al cuadrado partido por la resistencia, que son formas alternativas de escribir lo mismo. En general, para un medio de conductividad sigma sub C,
conocida, ¿ya? Donde existe un gradiente de potencial eléctrico, es decir, existe un campo eléctrico. ¿Ya? La potencia disipada en el medio se puede calcular genéricamente en lugar de esta expresión, ¿ya? Donde no es tan claro poder definir qué es lo que es I y delta V cuando se trata de un medio conductor genérico. ¿Ya? La potencia se puede calcular como la integral en todo el volumen del medio, ya donde existe del medio conductor, ya donde exista corriente, de la densidad de corriente punto el campo eléctrico, integrado sobre todo el espacio donde la conductividad existe y por lo tanto las corrientes circulan. ¿Ya? Y E es el campo eléctrico en el medio y J la densidad de corriente que circula en ese medio. Y esto es equivalente a esa expresión que tengo allá arriba, y eso es lo que pido que le den una vuelta y demuestren ese resultado. Es muy simple, es muy directo. Básicamente la corriente tiene que ver con la integral de J.ds, y la diferencia de potencial que tengo allá arriba tiene que ver con la integral de E.dr. Entonces se fijan ustedes que esto tiene la estructura ya de la potencia, porque tengo un J, un E, pero J tiene la misma dirección que el desplazamiento a lo largo del cual uno calcula la diferencia potencial, que es una línea de corriente. Por lo tanto, esto se puede escribir como J.E por el elemento de volumen de S por punto de R. Así que es muy directo. Pero es una expresión muy interesante y muy útil de usar. En particular, recuerden que J es proporcional al campo eléctrico, así que esto se puede escribir también como sigma sub C por la integral de E al cuadrado por dB. Pero esto ya nos apareció una vez. En un medio cualquiera, la energía eléctrica o la energía electrostática almacenada por un sistema, ya donde existe un campo eléctrico, era epsilon sub epsilon por la integral del campo al cuadrado. Así que esto es proporcional a algo así como a sigma partido por epsilon por la energía electrostática. ¿Ya? Y es bonito esto, porque observen que esta es la energía electrostática que almacena el sistema. Por lo tanto, la potencia, cuando el sistema tiene conductividad, la potencia que se disipa en ese sistema está la potencia, básicamente la potencia media que se disipa, es una medida de la energía electrostática que se almacenó en el sistema a través de esta constante. Y esta constante, de nuevo, tiene que ver con la capacidad y la resistencia del sistema, y es 1 partido por el tiempo de relajación del sistema. De nuevo, siempre vienen las mismas combinaciones donde aparece la conductividad y la permitividad del medio. Es la componente eléctrica con la componente dieléctrica del medio, que siempre se combinan de la misma forma para determinar el comportamiento del medio. Así que échenle una mirada y es interesante cómo todo se relaciona una cosa con la otra. La energía total, porque eso es lo que calculamos fue la potencia, la energía que se disipa, que finalmente, esto es lo que nos cobra la compañía de electricidad. Lo que uno tiene dispositivos de una potencia especificada. ¿Eso qué significa? Significa que son capaces de disipar una cierta cantidad de energía por unidad de tiempo. Eso es lo que significa la especificación de una potencia. Pero lo que uno consume efectivamente es la energía. Por lo tanto, ¿cómo se calcula ese consumo? Se calcula a partir de la potencia que tiene
el dispositivo, por ejemplo, su computadora, ahí si es un computador de escritorio con una torre, está consumiendo del orden tiene una potencia del orden de unos 200, 250 watts. ¿Ya? Pero eso, en la medida que está desconectado, no consume nada. Pero esa es la capacidad de consumir energía por unidad de tiempo que tiene. Eso es lo que se especifica. Por lo tanto, si ustedes lo enchufan y están ahora conectados, ¿ya? Tienen que integrar, digamos, la potencia ya en el intervalo de tiempo que tuvieron el computador funcionando. Y eso les va a dar la energía en el intervalo. Y es, en principio, por supuesto, es integral. Ahora, si P es constante, llamémoslo a P0, esto es P por el intervalo de tiempo T menos T0. O sea, es la potencia por el tiempo que está conectado. Esa es la energía que ustedes han gastado cuando tienen el dispositivo, digamos, funcionando, y eso es lo que finalmente les cobra la compañía que les suministra, digamos, la fuente de energía externa para que ustedes puedan usarla en su dispositivo. Bien, y para terminar, algo muy breve, es importante cuando uno está hablando de estos procesos de conducción en medios conductores, es saber cómo se comporta la corriente, el vector, en particular el vector de densidad de corriente, cuando uno pasa de un medio a otro, que tiene distintas características, tienen distintas conductividades, como lo muestro aquí en este dibujo, ¿ya? Que tienen distintas constantes dieléctricas, distintas permitividades y distintas conductividades, los dos. Uno es un medio 2, un medio 2 y un medio 1, ¿ya? Y tengo, por algún mecanismo, una densidad de corriente que va de un medio 2 a un medio 1, y hay una superficie de separación entre ellos. Entonces, así como tuvimos que analizar con cuidado qué pasaba con el vector campo eléctrico y el vector desplazamiento, también hay que verificar qué pasa con el vector densidad de corriente. Y eso es muy simple. Voy a pasar sobre ello muy rápidamente. Ustedes mírenlo con cuidado porque es interesante. Hay dos tipos de condiciones que satisfacer ahora cuando existen corrientes. Uno son las condiciones asociadas a las ecuaciones de Maxwell, que me gobiernan el comportamiento de los vectores campo eléctrico y el vector desplazamiento. Y las ecuaciones de Maxwell son, en este caso, que estamos en régimen estacionario, no hay dependencias temporales. Es una que tiene que ver con la divergencia del vector de desplazamiento es igual a la densidad de carga libre al Rho sub L, y la otra que el campo eléctrico es conservativo, que el rotor del campo es cero. Y eso significaba condiciones que deben cumplirse en la superficie de separación. Las componentes normales del vector de desplazamiento sufren una discontinuidad que es proporcional a la carga libre que podría existir en la superficie de separación. ¿Ya? Y miren la clase 12 también para derivación de estas expresiones. Y la componente tangencial del campo eléctrico, o sea, la componente del campo eléctrico según la superficie, son iguales, son continuos. Por supuesto, los cambios entonces que ocurren están en esta dirección, en la dirección de la normal a la superficie. Por otra parte, la ecuación de continuidad para la corriente eléctrica o para el vector de densidad de corriente me decía que la divergencia de J era proporcional a la variación de la densidad de carga libre por unidad de tiempo, pero si no hay en esta superficie, si estamos en un régimen estacionario, no hay variaciones temporales, por lo tanto la divergencia de J va a ser cero. Si la divergencia de J es cero,
Ya, la ecuación es de la misma estructura de esto, pero en vez de ρ sub L tengo 0. Por lo tanto, aplicado a esta expresión, yo puedo integrar esta ecuación en esta píldora gaussiana. Y la conclusión inmediatamente es que las componentes normales del vector densidad de corriente en cada uno de los medios deben conservarse. O sea, la componente según la normal de este vector, o sea, esa componente tiene que ser igual a la componente del vector en el otro medio según la normal. ¿Ok? Bien, entonces hay que ver si todo esto es compatible. Entonces, primero voy a suponer que no existe densidad de carga. Voy a suponer que sigma sub L aquí, porque a priori no sé, voy a suponer que sigma sub L es 0. Y a ver qué significa eso. Si yo supongo que no existe, o sea, sigma sub L es 0, significaría que las componentes normales del vector de desplazamiento son iguales. Pero ahora puedo expresar D es proporcional al campo eléctrico y el campo eléctrico se relaciona con el vector de densidad de corriente. Por lo tanto, habría una relación entre las componentes normales de la corriente, J sub 1n y J sub 2n, pero multiplicado por estos factores. Y estos dos factores no tienen por qué ser iguales, porque tienen que ver con las propiedades del medio 1 y del medio 2. ¿Ya? Lo cual hace muy complicado tratar de que esta ecuación se satisfaga, ya que J sub 1n es igual a J sub 2n, porque la divergencia de J es 0. ¿Se fijan? J1 es igual a J2, pero sigma 1 dividido por la conductividad en el medio 1 no es necesariamente igual a lo que ocurre con ese cociente en el medio 2. Ya, por lo tanto, en la suposición de que no hay densidad de carga libre en la superficie de separación, cuando hay una corriente pasando a través de la superficie, esa suposición es errónea. Entonces, debe existir en la superficie ya en la densidad de carga libre. Y esto es súper interesante porque lo que está diciendo es, si yo tengo dos medios separados y hay un campo eléctrico, pero hay conductividad, es decir, hay una corriente, ¿ya? Y esa corriente pasa de un medio al otro medio, necesariamente tiene que aparecer una densidad de carga libre en esa superficie de separación. ¿Ya? Cuando inicialmente no había, ¿ya? No había carga libre, pero tiene que acumularse una densidad de carga libre para que sea consistente, para que sean consistentes y se conserve la ecuación de continuidad siga siendo válida al pasar de un medio al otro medio. Y esa densidad de carga ya es proporcional a la componente normal del vector de densidad de corriente que está cruzando la superficie. Y está dada por esta expresión. Por supuesto, si estas dos relaciones fueran iguales, lo que en general, lo que casi nunca podría darse que sean iguales, pero normalmente no lo son, desaparece. Por supuesto que si el medio es uno solo, esto es cero. O sea, debe existir esta densidad de carga superficial en la superficie de separación para que las condiciones de borde se cumplan. Como curiosidad, ¿qué ocurre con las componentes tangenciales? Las del campo eléctrico se conservan, pero las de la corriente, J1 tangencial con J2 tangencial, no son iguales. ¿Ya? O sea, las componentes tangenciales de la corriente al llegar a la superficie y salir de ella no son iguales. ¿Ya? Y eso es interesante, lo que a uno le permite afirmar que el rotor de la corriente, a pesar que la divergencia de la corriente en la superficie en esta zona es nula, el rotor del vector densidad de corriente es distinto de cero.
porque si fuera cero debieran conservarse las componentes tangenciales, y no lo hacen. Y les dejo para cerrar la clase un pequeño problema, que es un conductor. Su conductor es oscuro al medio, es un conductor esférico que tiene una carga inicial Q sub 0 y está rodeado por un medio que tiene un medio 1 que tiene una permitividad y una conductividad específica. Y después viene otra capa, pero de un medio 2 que tiene un épsilon distinto y un sigma de conducción distinto. Y después hay vacío. Acá afuera, vacío. O sea, tengo un conductor cargado inicialmente y está rodeado por dos capas de dieléctrico. Y lo que interesa es estudiar cómo se descarga la esfera conductora. ¿Ya? Porque habiendo conductividad en estos medios, ¿ya? La carga va a tender a migrar hacia la superficie. ¿Ya? Entonces, la pregunta es cómo se descarga. Y aquí van a aparecer todos estos problemas, que, por ejemplo, aquí en el cambio de superficie entre estos dos medios va a tener que aparecer una densidad de carga libre. ¿Ya? Entonces lo que les pido es que estudien la evolución de la carga libre, ya que inicialmente solo existía en esta superficie. ¿Ya? Es un problema, por supuesto, que varía en el tiempo. En cada una de las superficies del problema, o sea, en esta superficie, en esta otra superficie y en esta superficie. Acá es la superficie entre conductor y el medio, el cambio de superficie entre los dos medios y el cambio de superficie entre este medio y el vacío. ¿Ya? Estudian también las cargas de polarización que existen en los medios por las características dieléctricas que tienen. Estudian el campo eléctrico en todo el espacio, es decir, para cualquier valor de radial de 0 a un punto externo. ¿Ya? Y vean cómo evoluciona el sistema y qué pasa cuando el tiempo ha transcurrido un tiempo muy largo. Ya cómo son los campos, dónde está la carga, dónde se fue la carga y cuánta energía se disipó en el sistema. El efecto Joule. Así que este es un problema bien general, bien completo y cubre básicamente todos los temas que hay. De todas maneras se lo voy a comentar a Lucas para que lo analice a lo mejor en clase auxiliar o problemas parecidos. Hay en mis apuntes del semestre pasado, hay un problema un poco más simple que este, pero tiene los mismos elementos que estoy pidiendo en este análisis. Ya, y con esto damos por cerrada esta clase. Ya nos quedan pocos elementos que estudiar para que lo haré la próxima semana y cerraremos el capítulo de corrientes eléctricas.